¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Mónica, con quien, como ella decía, tantos años ya de trabajo en varios lugares de la provincia, muchas veces en Comodoro, por cierto, pero también en otros lugares. Bueno, al sindicato, a la universidad, a la gente de CONICET, a bomberos. Nosotros nos sentimos siempre muy agradecidos, digo la Defensoría, porque este, es un organismo nacional, pero por una serie de circunstancias muy complejas de enumerar siquiera. No tiene delegaciones ni provinciales ni regionales por ahora, entonces siempre estamos como dependiendo de la cooperación y del buen ánimo y la buena disposición para poder dialogar a nombre de este organismo que creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, como muchos sabrán, eh, que tiene la misión de representar al público ante los medios de comunicación y tratar de que sus intereses, sus derechos, que están instituidos y son bastante claros, sean tenidos en cuenta por los medios de comunicación, por la radio y la televisión, eh, para, digamos, tratar de instituir, diríamos, una comunicación que sirva a la vida en democracia, a la participación, al avance hacia los derechos en todos los sentidos, que es lo que dice nuestra ley. Nuestra ley nos da esa misión. Esa ley además habla en particular de la radio y la televisión, de los servicios de comunicación audiovisual como un servicio, su mismo nombre lo define así, y eso que parece una generalidad o un concepto un poco abstracto, a nuestro modo de ver, tiene una, unas formas de aplicación práctica directa, visible, y es lo que vamos a tratar de discutir con ustedes en lo que aplica específicamente a la cobertura de los acontecimientos en la comarca andina en las semanas pasadas. Eh, esa guía que nosotros mencionábamos, que es un poquitito vieja, tiene sin embargo unos principios que vamos a tomar en cuenta, pero lo que les quiero contar es que tomamos el impulso de armarla allá por 2013, cuando se dieron sucesivamente inundaciones en la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente en La Plata. Las de La Plata, como todos sabemos, fueron más graves porque cubrieron una extensión mayor de superficie, de territorio, y esas inundaciones se cobraron muchas más vidas que las de Buenos Aires, pero fueron acontecimientos de una cierta similitud, digamos, en el sentido de que impactaron directamente en la vida de las personas, en sectores poblacionales significativos, y pusieron en discusión una serie de temas muy complejos y que requieren, diríamos así, mucha especialización. Digamos, cómo avanza una urbanización, a costa de qué, ocupando qué terrenos, en qué condiciones están esos terrenos, eh, qué va a pasar con el cemento, con esa especie de barrera no natural que constituye una ciudad. Entonces, todo eso pusieron en discusión ambas inundaciones de aquel momento. Y una constatación que tuvimos, tal vez más en La Plata que en la de acá, fue esta noción de los medios de comunicación y del accionar específicamente en este caso de la radio y la televisión, como servicio, porque la situación de emergencia, el peligro inminente, la incertidumbre de familias y barrios completos que no sabían para dónde escapar, cómo escapar, o que no tenían agua y no sabían dónde se podía conseguir, o que si necesitaban un hospital
no sabían cuál estaba habilitado o no, para adquirir esa información indispensable para la sobrevivencia en una situación de ese tipo, se sintieron como, se palpó muy directamente la necesidad de un servicio de radio y televisión que respondiera a esas preguntas, lo cual ubica ya claramente a nuestra labor y al trabajo periodístico y de cobertura de estas situaciones con un requerimiento muy claro, que es que mucho más que en situaciones del diario transcurrir, digamos así, de las rutinas, en las situaciones de emergencia, en las catástrofes como los incendios, la dependencia de los ciudadanos y las ciudadanas para sobrevivir y para pasar la situación de la mejor manera posible, la dependencia hacia los medios es muy superior a lo rutinario. Ahora estamos con todo el tema del universo, y pasaron a más 8 años, pero estamos mucho más digitalizados, e intercomunicados e interconectados que hace nada más que 8 años. Pero aún así hay momentos y hay situaciones en que esos sistemas no alcanzan para que las personas, la población, adquiera la información consistente que necesita para enfrentar la emergencia. Y lo sabrán ustedes mucho mejor que yo, particularmente en la zona andina, donde por la topografía las señales a veces tienen interferencias o no están tan disponibles como en una llanura. Entonces, allí la sensación que tuvimos, porque después de redactar esta guía fuimos a la zona, porque nos llamaron, estuvimos haciendo unos encuentros con periodistas que habían cubierto incendios de ese momento, y bueno, era evidente que muchas personas dependían de una radio que sintonizaran sin electricidad, es decir, a pila, para ver para dónde correr, o por dónde venía el fuego, o si estaban en otro lado, si su zona estaba siendo afectada. Lo mío iba a ser más del después, de qué sucede, de ahora, de cómo no caer en la tentación de por sostener el tema en la agenda, que supongo que es la preocupación de muchos, que no se caiga, que el tema sigue, no caer en una información irresponsable, dándole lugar a rumores, a hipótesis, a información no chequeada. Tenía un poco más que ver con el después, cuando empieza a bajar el foco del fuego, bajar la inundación, el agua, lo que sea, y cómo ser responsables en esa espera, que también implica la espera de los resultados de la investigación judicial, en qué tentaciones no caer para realmente hacer que la comunicación sea un servicio. Y también lo mío está vinculado con cuando uno empieza a darle lugar a la palabra de los científicos, de los expertos, que puedan decir qué causas son posibles, probables, qué consecuencias va a haber para esos ecosistemas. En este momento, yo mucho menos que ustedes sé cuáles fueron las causas de los incendios, si fue un transformador, si fue una falla eléctrica, si fueron intencionales. Hay que esperar a la justicia. Tampoco me parece que hay que tener trascendidos judiciales o empezar a intentar publicar cosas que todavía no están confirmadas. Entonces tenía que ver con ese momento del post. Pero bueno, si quieren avanzo, y también tiene que ver un poco con esta palabra que aparece en estos tiempos, que tiene que ver mucho con con el cambio climático, que aparece y que es un desafío para nosotros los periodistas, porque como siempre dice Sergio Elguezábal, que es periodista ambiental también, no surgió el Adrián Paenza de la comunicación ambiental, no sabemos cómo romper el cerco y muchas veces estamos hablando con el mismo público y no llegamos a conmover a otras audiencias. Entonces, tiene que ver con preguntas que se están haciendo periodistas a lo largo
en todo el mundo de cómo convocar, después de los devastadores informes de Naciones Unidas avalados por tantos científicos, los informes del panel intergubernamental de cambio climático, del panel intergubernamental de biodiversidad, cómo las audiencias no podemos convocarlos con esa narrativa, qué es lo que está fallando. Entonces, también en este tiempo de esperas y de preguntas, surge la cuestión de estos incendios están hermanados con el... ¿Me escuchás? ¿Me escucha? No sé si se me escucha. Mónica, ¿vos me estás escuchando? Sí, no sé si uno se pregunta si estos incendios están o no hermanados con el otro 1.000.000 de hectáreas que se incendió el año pasado, en el 2020, en el resto de la Argentina, si son incendios que de alguna forma están hermanados con los incendios en Australia, en el Amazonia, con los del sur de España, los que se llama superincendios, por estas características de que son incendios en un contexto de cambio climático, de sequías, de olas de calor, de mala gestión forestal, de manejo del fuego por parte de los seres humanos, son fuegos que se generan sus propias ventilaciones y se expanden mucho más rápido, son incontrolables. Entonces, no sé si ya está Hugo, pero básicamente lo mío era hablar del post y de preguntarnos como periodistas cómo podemos hacer para introducir en el público en general esta cuestión de manera responsable. Entonces, no sé, Mónica, si querés probar con Hugo, si sigo hablando yo. No, seguí hablando vos. Hugo está reiniciando la computadora, todo porque recién intentamos y no se escuchaba bien. Bueno, entonces yo hablo del después, vamos a hacer como... pero que es un poco lo que creo que está sucediendo ahora, ¿no? Que también yo, por lo que veo de los diarios provinciales, un poco la noticia de los incendios está desapareciendo, mientras que todavía la gente en la comarca andina está necesitada de todo, y también supongo si hay alguno que es de la comarca andina que debe sentir esa desesperación de que el interés se va apagando, ¿no? Y cómo sostenerlo. Entonces creo que acá es algo que ya iba a hablar mucho Hugo, que es recurrir a fuentes confiables, a fuentes científicas, a fuentes que no estén atravesadas por conflictos de interés. Como dijo Diego antes, creo que bueno, la información científica del CENPAT tiene que estar, es también buscar científicos locales, porque claramente no es lo mismo un bosque de Australia que un bosque en la Patagonia, para poder chequear si por ahí informaciones que dan vueltas son posibles en los ambientes, en el clima. Entonces darle lugar a esas voces de gente avalada, de gente que no esté atravesada por conflictos de interés o que los haga visibles si eso sucede. Recurrir también a la información del Ministerio de Ambiente, que hay un montón de información, hay que saber, pero entonces sería como ir con las preguntas que a veces no son las mejores preguntas o uno todavía no las sabe formular, pero ir, bueno, vi que había personas del INTA también, personas que estén trabajando en el terreno y que tengan un aval profesional. Esa sería como la primera búsqueda local, buscar a esas entrevistas, por lo que sé la gente, y también por experiencia propia de alguna vez, cuando tuve que entrevistar gente del CENPAT, son accesibles. Siempre tiene la cuestión de que la ciencia no nos da un título todos los días, porque tiene otros tiempos, porque... bueno, porque se cocina a otra velocidad, y que siempre hay que saber hacerla accesible, ¿no? Buscar que el científico pueda nosotros procesar sin simplificar tanto la información, pero hacerla accesible. Entonces esa sería la primera sugerencia, buscar a esas personas avaladas. Después recordar y citar lo más que se pueda como una excusa todo lo que dijeron estos informes que citaba antes de Naciones Unidas, que son informes que están avalados, que son incuestionables, porque realmente la extinción de las especies no es astrología, es algo que está a la vuelta de la esquina, que los científicos lo están diciendo. De hecho, todo el movimiento
juvenil ambiental que surgió a partir del 2018, mucho que tiene que ver con el liderazgo, con la figura de Greta Thunberg, la chica sueca, tiene que ver con estos informes que ella leyó, que es decir, a las generaciones futuras no les estamos dejando nada, estamos siendo muy irresponsables, pero a la vez saber que el cambio climático es algo que nos toca hoy, y que esto está sucediendo ahora. Entonces, volver a citar esos informes y decir que esto es ciencia y que está avalado por muchísimas personas que participaron, me parece que no está mal. La otra sugerencia es recordar todo el sostén y el entramado legal que habla de derecho ambiental. Todavía el derecho ambiental es joven en nuestro país, ustedes han tenido que lidiar muchísimo ahí en el territorio con estas cuestiones, pero, ¿se me escucha? Pero, Una periodista Canal 13 en TN. Gabriela, tenés el micrófono abierto. Gabriela Tisser, gracias. Pero igualmente, Gabriela, que yo no soy periodista, trabajé en Canal 13, ya no. Bueno, tiene que ver con recordar todo el entramado legal. Muchas veces se escucha hablar de temas ambientales desde la cuestión de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero lo cierto es que para los argentinos el derecho a un ambiente sano, digno y apto para el desarrollo humano está en el artículo 41 de la Constitución, está reconocido. Tenemos la ley 25675 de presupuestos mínimos, hay todo un entramado legal. El 22 de abril ahora entra en vigencia el Tratado de Escazú, lo que hay que ver cómo hacemos que el Estado se comprometa a brindar toda la información y sistematizar la información ambiental. Se aprobó a finales de 2019 la ley para la mitigación del cambio climático. O sea, recordar cuestiones legales que están ahí. Los derechos ambientales hacen parte de los derechos humanos, además de ser objetivos de desarrollo sostenible, como que hay desde dónde reclamar, y como hay un derecho, hay un deber de otra parte. Entonces, eso me parece que a veces en los medios no queda tan en claro, no nos acordamos tanto de todo eso que respalda la cuestión. Después, otra cuestión que me parece interesante, muy breve la voy a decir, pero es buscar las formas de recordar el perfil ambiental de la Argentina para desarmar la idea de que los recursos naturales son infinitos. Por ejemplo, el perfil ambiental de CEPAL nos da una idea, sobre todo si uno regionaliza, que los recursos ambientales, que los recursos naturales no son infinitos. Y me parece que eso es una punta de lanza para empezar a problematizar. Algunos modelos de desarrollo basados en el extractivismo no tienen un largo plazo. Me parece que para cuestionar algunas cosas hace falta sacarnos esa idea, tal vez un poco de revista Villiquen, del primario, de la Argentina vasta, llena de recursos. El impenetrable ya no es el impenetrable en el Chaco, se ve al horizonte, y eso me parece que hay que actualizarlo, y como periodistas me parece un recurso, sobre todo que está, sobre todo viniendo, por ejemplo, de CEPAL, que es un organismo que está también muy avalado y es incuestionable. Otra cuestión tiene que ver con, esto lo trabajaron la Federación Internacional de Periodistas, que tiene que ver con cómo hacemos para decirle a la gente cómo actuar ante el cambio climático, porque parece algo tan grande, tan global, que poco queda para hacer para el ciudadano que está en un pueblo, en una pequeña ciudad. Y por ejemplo, cuando hay una catástrofe, cuando hay una inundación, un incendio, se le dice a la gente desde el periodismo, desde los medios, a dónde refugiarse, cómo comportarse, qué recaudos tomar, cómo conseguir muchas de las cosas que vieron en los últimos días en la comarca. Pero bueno, cuando surge el tema del cambio climático, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos como periodistas? Esto muchas veces, cuando se habla de cambio climático, se llega a un discurso apocalíptico de no hay nada por hacer, bueno, tiremos la toalla, y no es así, y
a veces desagregar a nivel de escalas cuáles son los problemas ambientales a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, ayuda en los medios, en la prensa, para que las personas se den cuenta en qué lugar pueden incidir. Esto es medio bobo lo que estoy diciendo para todos ustedes que están en la provincia, que saben clarísimo dónde tienen que incidir para cambiar, para modificar leyes, y cuáles son los diputados, cuáles son, pero bueno, un poco como para no abrumar a veces. Muchas veces se habla del cambio climático de una forma inabordable, tal vez porque nunca se puede, bueno, se termina hablando de demasiados gases de efecto invernadero, y no se lo puede bajar a la realidad. Entonces es distinto buscar incidir por una obra que trae un impacto ambiental que en la temperatura de París. Entonces por ahí desagregar esos temas donde se puede incidir me parece que es una vía como para entrar y para conmover a las audiencias. Yo te lo estoy diciendo por ahí más de manera fría o en teoría, después sé que en la práctica y en el terreno surgen miles de problemas sobre de qué decir, qué no decir, en qué momento, pero Yo tengo uno acá. me parece que bueno, que después lo podemos discutir. Y después otra cuestión que creo que hay todavía que trabajar mucho como periodistas en el tema de las palabras, ¿no? De qué palabras estamos ayudando, que nos ayudan a ver, y qué palabras ya no nos están ayudando a ver. Y repensarlas, o sea, hablamos de desarrollo sostenible, sustentable, regenerativo, empezamos a hablar de decrecimiento, decimos calentamiento global, cambio climático, emergencia climática, crisis climática. ¿Qué palabras vamos usando? No son inocentes. Yo, errores que he cometido en coberturas es, por ejemplo, ir a un lugar, llegar y rápidamente al vecino que está a favor de conservar un espacio, un ecosistema, o que está en contra de una iniciativa, enseguida lo empezamos a llamar ese ambientalista. Mucho esto se ha hecho en San Juan. Y lo cierto es que son vecinos del lugar y que tienen una historia, que están defendiendo su territorio, su casa, su gente, y a veces cuando uno lo llama rápidamente ambientalista, se lo está igualando a un activista de una ONG que va 15 minutos, hace una performance en el lugar, las fotos y se vuelve. Entonces la verdad es que son vecinos, no son ambientalistas rápidamente. Cómo discutir estas palabras. Hay muchos glosarios ahora que se están haciendo, reflexionarios, como le llaman, si quieren después podemos dejar los links de algunos. El otro día, que fue el primer programa en Futurock de Permitido Pisar el Pasto con Quique Viale, vi que ellos también van a tener una sección sobre esto. Sé de otras organizaciones que están trabajando glosarios para pensar y repensar qué términos usamos, y si inclusive... creo que por ahí los más grandes, yo empecé a trabajar en periodismo cuando todavía decíamos crimen pasional para algo que hoy claramente llamamos femicidio, y me parece que ir cambiando las palabras no es menor. Y con esto un poco como para cerrar también, porque no sé si ya está Hugo en línea, creo que hay cosas que hoy no imaginamos desde la comunicación y desde la cobertura. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, si a mí me hubiesen hablado de una editora de género, lo hubiese creído poco probable en las redacciones grandes de Buenos Aires, pero la verdad es que ahora empiezan a aparecer, como empezaron a aparecer hace unos años, en los medios más grandes del mundo, que son personas encargadas de ver que todas las noticias que salen al aire estén pasadas por el tamiz de una perspectiva de género, de la igualdad, y creo, y hay personas que sueñan, yo no sé si eso será posible, pero que en un momento podemos llegar a tener editores ambientales, que sean personas en una redacción grande, por ahí la situación de los que escuchan son más chicos, pero que sea son medios más chicos, pero que sea una persona que pueda ver si esta noticia que se está dando es respetuosa del ambiente, del modelo que estamos queriendo llevar adelante, y me parece, bueno, que muchas cosas pueden cambiar en el periodismo, que hay que ir caminando, dando pasos, y eso sería un poco lo que tenía para decir, pero
claramente espero sus comentarios, si son cuestiones que les parece que pueden conmover a la audiencia o no, porque acá yo creo que están los grandes dilemas de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que mostrar a un animalito muriendo para que la gente se conmueva más que tirar un montón de datos? Hay algo en lo que estamos fallando, y por ahí a los que son comunicadores, y que no todos son comunicadores o periodistas de la audiencia, es como esa pregunta la que nos estamos haciendo entre muchos, y es un poco lo que yo quise sintetizar. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, que se vincula con algo que yo también quería mencionar, que es el tema de manejo de fuentes, ¿no? Digo, tomando en cuenta esto que veníamos conversando de la necesidad de las audiencias de acceder a información fehaciente, comprobada, segura, en una situación tan difícil, digamos que la selección de fuentes que cada comunicador o comunicadora haga es indispensable para la mejor prestación de ese servicio. Y la verdad es que en medio de un desastre es muy difícil ponerse a elaborar una agenda nueva y decidir en el momento cuál es la mejor de las fuentes. Entonces nos parece que esto requiere una preparación previa, sabiendo que están ustedes y que estamos todos, diríamos en un mundo, pero bueno, para no generalizar tanto, pero si hablamos específicamente de los incendios en la comarca andina, sabemos que estamos en una zona bajo estrés, digamos, ambiental, en el sentido de que están pasando muchas cosas cuyos orígenes, que yo sepa, por lo que leí, ni siquiera se pueden precisar totalmente. Mariana nos habla de una noción general que es el cambio climático, el calentamiento global, que es algo, diríamos, científicamente bastante aceptado y consolidado, a pesar de que hay algunas resistencias a aceptar esa realidad. Sabemos que ahí puede haber un factor. Yo he leído que en la comarca andina hay como importación de especies de cultivo, de árboles, que pueden, que al no ser nativas, pueden ser un factor que contribuya a los fenómenos ígneos, como se los está llamando, pero eso requiere, nosotros somos periodistas y comunicadores y comunicadoras, no hemos hecho una carrera en ambientalismo, entonces lo que necesitamos es una selección previa de fuentes que nos permitan tratar esta situación, que es lo que el público nos demanda y es nuestra obligación, de la mejor manera posible. Y ahí, en la selección de esas fuentes, hay que ver los naturales conflictos de interés que todo el mundo pueda tener. El Estado tiene un papel, el Estado tiene un gobierno, ese gobierno tiene un partido político o un gobernador o una orientación y va a hablar en función de esa posición. La universidad va a hablar según su posición y su conducción, y los científicos y los centros de estudios y las fundaciones, por eso decimos que hace falta un estudio previo de esa fuente, porque la condición de científico no es un pasaporte automático de autenticidad, es una posibilidad de una observación correcta y mejor estructurada que la nuestra, que no somos especialistas, pero un científico puede tener conflictos de intereses. Puede estar en una fundación que es satélite de una gran corporación internacional. Y entonces va a hablar en función de eso y no va a poder contradecir si esa corporación está implicada en un proyecto específico de desarrollo o en un proyecto de negocios. Todo eso, que es mucho laburo, es muy complejo y es mucho esfuerzo, es imposible de afrontar en el momento mismo de la catástrofe. Por eso hablamos de la necesidad de una preparación previa. Y luego, saliendo un poco de lo científico, para ir más a lo más primario, diríamos, a lo anterior a eso, no más primario, quise decir más elemental. Es el tema, bueno, del manejo de la emocionalidad nuestra y de las audiencias. Saben ustedes, yo estoy haciendo desde el año pasado encuentros con periodistas para ver cómo informamos el tema de la pandemia y ahora el de la vacunación.
Y preparándome para esto pensaba que yo les digo a los compañeros y compañeras que hablar de la pandemia es como casi estar cerca del cuerpo de las personas que nos escuchan o que nos ven, ¿no? Porque estamos hablando de una situación que tiene repercusiones en la vida, en la salud y en el cuerpo. Entonces es como rozar los cuerpos, ¿no? Digo, si yo hago una recomendación determinada para una cierta conducta frente al COVID, bueno, estoy tomando la responsabilidad de sugerir algo que va a impactar en los cuerpos directamente, que es algo mucho más directo, más palpable, que si yo hablo mal del gobierno de la provincia por su política económica, o de Kicillof, o del ministro Guzmán, o del presidente, digo, y de cómo están llevando la estrategia de negociación con el FMI. Y son temas cruciales y son importantes porque eso va a resolver una parte importante de nuestra suerte como ciudadanos y como familias, pero es como que es una materia más abstracta y más lejana, no es tan inmediata como el virus que te puede enfermar y matar. Y pensaba que si una escala superior imaginable puede haber respecto de esta clase de información que toca tanto a la suerte de las personas, es un incendio en la comarca andina, porque incluso el virus no es visible, en cambio el fuego es visible, puede ser televisado, el virus no puede ser televisado. Entonces, es algo es un acontecimiento palpable que se puede sentir, se puede ver, se puede oler, y ni hablar de los que están ahí, inmediatamente cerca de los focos, pero como noción ciudadana general es algo mucho más tangible. Entonces el impacto de lo que hagamos y de lo que digamos es ostensiblemente más directo. Yo sé que esto puede parecer redundante, pero a veces en la habitualidad de atravesar circunstancias como comunicadores y comunicadoras, naturalizamos algo que está en nuestro radar de trabajo, porque sabemos que el tema ambiental es un tema permanente de la agenda, o debería serlo. Sabemos que los incendios han ocurrido hace unos años y ahora volvieron, entonces, y que son un riesgo permanente. Y por ahí esa recurrencia de ese acontecimiento hace que lo tomemos como parte de nuestra vida casi, entre comillas, normal. Entonces ahí hay una definición que usamos un poco en la jerga de la comunicación, que es la espectacularización de la noticia, ¿no? O sea, el uso, más allá de la transmisión de lo que efectivamente está ocurriendo, el uso de recursos se puede dar sobre todo en la televisión, pero también en la radio. El uso de recursos que le dan más potencia a lo que estamos informando, con cortinas musicales, con tomadas de las películas de terror, con zócalos sobreimpresos en pantalla de tono muy dramático, y no estoy hablando de cosas que no pasen, incluso que quedan después en el tiempo, ¿no? Yo he visto, preparándome un poco para este diálogo de hoy con ustedes, cosas como, les voy a decir, si encuentro o no acá en el machete que tengo, decenas de incendios sin control. Ustedes me dirán después cuando abramos, yo voy a apurar ahora un poquito, así dialogamos, pero no sé si fueron decenas, me queda la duda. Un texto que decía, la Patagonia Argentina se prende fuego. Y yo sé que ahí hay una metáfora, sé que como comunicadores tenemos derecho a usar la metáfora, pero me parece que cuando estamos hablando de la vida y la muerte de las personas, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O sea, hay que extremar el cuidado, hay que cuidar esos permisos que nosotros mismos nos damos para hablar de manera metafórica, porque la verdad,
no aproxima a ninguna verdad periodística la frase "la Patagonia Argentina se prende fuego", ¿no? La verdad que no podríamos decir que aproxima a lo que está pasando. Yo no terminé, hice un recorrido de 4 o 5 horas, no ayer, sino antes de ayer, porque ayer no podía, hubiera sido mejor, de medios de la provincia. Y no tengo claro cuántas personas están desaparecidas todavía, porque en algunos medios leo una cosa y en otros otra. Leo de 10 a 20 para darle dos números que vi publicados recientemente y no corregidos, no perfilados, no bien definidos. Bueno, hay algo que por ahí involucra mucho a mi amiga Mónica Baeza, que creo que está escuchando, pero vi en varios medios como la reproducción textual acrítica y sin ninguna introducción ni agregado de lo que evidentemente era un informe del gobierno de la provincia. Lo cual, sospecho, Mónica, ha de tener que ver con falta de personal, con falta de compañeros y compañeras para tratar una noticia, pero en 5 medios de la provincia del Chubut, hoy es viernes, el miércoles por la tarde, estaba exactamente igual de la primera a la última palabra una noticia. Y la noticia era una gacetilla del gobierno de la provincia. No había otra forma de que lo fuera, con el agregado o el agravante, diría yo, de que al comienzo no se le decía al lector que era el gobierno el que estaba dando una información, de manera que quedaba de alguna manera comprometido cada medio en la difusión de esa información. Yo creo que eso seguramente es por falta de fuerza laboral para sentar a un periodista, agarrar ese texto y de alguna manera trabajarlo periodísticamente, que es contrastarlo con otras fuentes, con otras versiones. Era una descripción lineal de lo que dice un gobierno, que es lo que todos sabemos que dice un gobierno, que está haciendo esto y aquello, que las cosas van bien, etcétera, etcétera. Eso no estaba contrastado. No es un problema exclusivo del Chubut, quiero decir, se repite a lo largo del país, donde la falta de personal periodístico, la falta de la precarización laboral de muchos compañeros y compañeras hace que se trabaje, que muchos compañeros y compañeras tengan 2, 3, 4 trabajos, que estén a todo vapor, cubriendo diversos frentes y no tienen tiempo para procesar debidamente la información. Lo mismo pasó con una visita creo que es el intendente Guzmán, en el Lago Puelo. ¿Es correcto eso? Bueno, el intendente a una Sánchez. visita... Es Augusto Sánchez. Bueno, Augusto Sánchez, exactamente, que vino a Buenos Aires, hizo unas gestiones, y en varios medios estaba la descripción de esas gestiones hechas por el propio intendente, lo cual el intendente hace su trabajo, no vamos a pedirle que él nos busque una fuente alternativa, ¿no? Él va a dar su versión de su trabajo y de lo que él está haciendo frente a este desastre, pero la verdad que como servicio periodístico, si las condiciones lo permitieran, las condiciones de trabajo, digo, necesitaríamos que esas versiones estén complementadas por otras, y por otras miradas. Lo mismo que si fuera al revés, si viene un dirigente de la oposición y dice, no, rajemos porque, como dice este título, ¿no? Se incendia toda la Patagonia y vayámonos, crucémonos a la Pampa o a donde podamos, habría que contrastarlo, ¿no? Porque si no, no estamos dándole al público ese servicio que es indispensable para toda clase de situación y especialmente para una tan delicada como esta. Y a esto se agrega el tema de la presión extra que tenemos con las redes digitales, con el universo de las pantallas, ¿no? Las plataformas.
las mal llamadas redes sociales, que algún intelectual llama en realidad redes antisociales, y me parece que hay que pensarlo. Pero bueno, saliendo de eso, lo cierto es que las redes existen, funcionan, funcionan, las personas actúan allí, intervienen, difunden y opinan. Y no sé, me imagino que todos ustedes estarán, o gran parte de ustedes estarán de acuerdo, pero actúan como una presión extra para el desempeño periodístico, porque quien publica en las redes publica sin seguir los procedimientos que nosotros hemos aprendido que tenemos que seguir como periodistas, sin chequear, sin verificar, escucha algo, lee algo, lo reproduce, pero no tiene, ni siquiera podríamos decir la obligación moral de hacer un chequeo que es propio del trabajo periodístico. Entonces, nosotros ahí tenemos como Defensoría una postura terminante, que es que los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, en primer lugar, no deben aceptar esa presión, no deben aceptar y deben tratar de dar la discusión, de llevar el tema a la organización sindical, porque nos ha pasado que hay compañeras y compañeros que nos dicen, sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos me decís, pero yo tengo un jefe que me dice, lee esto, y lee esto, y lee esto, y lee este Twitter, y toma esto de Facebook, y qué sé yo. Y bueno, sabemos que es una tensión, y que es una discusión que a veces se puede ganar y a veces se puede perder, pero nosotros exhortamos a mirar con mucha prevención todo ese inmenso tráfico incontrolable de las plataformas digitales, porque, insisto, un habitante de un barrio cualquiera de Esquel o del Bolsón o de Lago Puelo, cuando va a publicar que avanza un frente de fuego a no sé qué velocidad, no tiene la obligación de llamar y hacer la comprobación. Y nosotros sí la tenemos. Entonces, ahí tenemos que tratar de combatir esa presión con un desempeño profesional. Digamos, convocamos, exhortamos en estas coberturas a aceptar que las autoridades y sobre todo las fuerzas y las organizaciones comprometidas en el lugar del fuego no siempre están en condiciones de responder a nuestras necesidades periodísticas, que son legítimas, no hay ninguna duda, no las cuestionamos, pero hay momentos en los que el jefe de una brigada de bomberos o no está en condiciones o no cuenta con la suficiente información como para responder a nuestra necesidad de dar una primicia. Necesita procesar, o necesita consultar, o necesita él también chequear, hablar por la radio con alguien que está viendo más cerca, en fin. Y esa persona que está en contacto con nosotros también asume responsabilidades en los actos de difusión. Quiero decirles que una autoridad que está actuando en un territorio para proteger las vidas de las personas o para proteger a la naturaleza o combatiendo un incendio o tratando de salvar ciertos bienes, no está en condiciones de facilitarnos a nosotros la llegada directa a ciertos lugares. Primero porque tiene la obligación de cuidar nuestra vida, de que no nos expongamos por ignorantes, ¿no? Porque nosotros no somos expertos en fuego, entonces no sabemos cómo avanza, a qué velocidad, si viene un viento de golpe o qué. Entonces esa responsabilidad es de él. Si nos pasa algo a nosotros en cercanías con el foco de fuego, esa responsabilidad es de la autoridad que en ese momento tiene la intervención en el territorio. Para salir del caso específico, me acuerdo ¿se acuerdan de la explosión de gas en Rosario, en un edificio que en un lugar muy densamente poblado casi se derrumbó por una explosión de gas? Y bueno, fue hace 4 o 5 años. Los bomberos y los brigadistas tenían que revolver ahí para ver
si había sobrevivientes o para sacar cadáveres, esta es la verdad. La autoridad, el jefe de Defensa Civil de la Nación en ese momento, le pidió a la fuerza de seguridad establecer un perímetro, establecer anillos, digamos, de acceso según la función de cada uno, y los medios de comunicación fueron los que quedaron más lejos. De hecho, hizo poner seguridad en las terrazas de los edificios lindantes, porque lo que él no quería es que un periodista o un camarógrafo o un fotógrafo tomara imágenes que violentaran la intimidad y la privacidad de las víctimas. O sea, si hay un edificio caído, están los brigadistas ahí trabajando, y yo estoy en una terraza al lado, y de ahí tengo foco, es responsabilidad de la autoridad interviniente que yo no acceda a una imagen para la cual tengo que pedir permiso, porque la imagen de la víctima de un desastre está protegida también por la intimidad y por el derecho a la privacidad. Esto lo vimos también en La Plata, que en un momento, por la presión de la competencia entre medios y los canales que se pelean entre sí, para ver quién da la imagen más terrorífica, los jefes de piso le pedían a los camarógrafos que trataran de entrar a las casas. Alguno lo hizo. Encontró a un niño durmiendo en una cama con el agua llegando un poquito más abajo del colchón. El pibe durmiendo arriba. Y la verdad que, digamos, como imagen de impacto emocional incluso, era tremendamente efectiva, pero viola un derecho, que es el derecho a la privacidad de esa familia. Ustedes me dirán, bueno, pero la mamá le permitió al camarógrafo que pasara. Sí, es verdad, le permitió, pero la mamá no está obligada a conocer el Código Civil ni los derechos relativos a la privacidad e intimidad de las personas. El medio de comunicación sí está obligado. Y esa imagen nunca debió haber sido transmitida. Porque además había un niño que está doblemente protegido por la legislación en cuanto a su exposición pública si está atravesando una situación dramática. Entonces, todo lo que concierna a ciertas restricciones en los lugares de desastre que nos imponen, puede ser la policía, puede ser la gendarmería, pueden ser los bomberos, los brigadistas, aunque nos molesten porque nos impiden llegar al núcleo de la noticia al que nosotros queremos llegar, tenemos que tener una actitud más abierta y saber que ahí se están protegiendo derechos privados y personalísimos, como lo llaman los abogados. Y finalmente, en este paso un poco desordenado por el incidente que tuvimos, quiero exhortar a otro asunto también delicado. No, el tema del asunto del autocuidado de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No se puede ir a cubrir un incendio como vamos a cubrir una conferencia de prensa del ministro de Economía. No se puede ir a la ladera de un cerro que se está incendiando con las zapatillas que usamos para jugar al pádel, ahora que se habla tanto de jugar al pádel. Necesitamos equipo para ir a un lugar de catástrofe. Nos contaba un camarógrafo de acá, de un canal de Buenos Aires, de uno de los más poderosos, que el día de la inundación de La Plata estaba de Franco. Un camarógrafo ya con trayectoria, 20, 30 años. Una persona ya grande. Entonces lo llamaron, el llamado fue, bueno, prepárate que te pasa a buscar un móvil que te vas para La Plata. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en La Plata? Él estaba de Franco, no estaba noticiado. No, hay inundaciones. Ah, bueno, voy para allá. Se subió así, como de vaquero, mocasines, y allá fue. Y durante el viaje empezó a comunicarse con el piso. Decía, che, pero ¿a dónde voy? Porque La Plata está bien, no es Nueva York, pero es una ciudad grande. Hay que ver, ¿a qué lugar voy? Ah, no sé, le dijo el jefe, fíjate, andá y fíjate, ¿no? Bueno, obviamente terminó llegando a un lugar inundado, pero no tenía botas, no tenía piloto, no sabía por dónde podía pisar.
le exigían que se acercara a una casa donde había gente pidiendo auxilio. Él estaba como a 20 metros. Y bueno, él siendo una persona con trayectoria, digamos, trabajador estable, en condiciones legales, dijo, no, yo no cruzo esta calle. Primero, porque no sé qué voy a pisar. Segundo, que estoy en mocasines, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Camarógrafo lo mismo, nadie tenía equipo para nada, nadie tenía unas botas, aunque sea para pisar el agua. Pero nos dijo el mismo, esto por ahí pasa muy acá, digamos, y no se da tanto en la provincia. Las grandes empresas usan también equipos de cobertura, o lo hacían en ese momento, tercerizados, es decir, un equipo de cobertura contratado al efecto específico de ir a La Plata a tomar imágenes. Y esas personas que trabajan por una factura y que quién sabe cuándo vuelven a conseguir otro pedido, y se metían donde les pidieran que se metieran, corriendo toda clase de riesgos. Así que ahí nosotros hacemos un pedido para que, bueno, para que tengan esta noción, para que, bueno, quienes están más directamente involucrados en fenómenos que ya podríamos decir no nos sorprenden tanto como los incendios en la comarca, hagan lo posible para que en sus medios haya aunque sea una dotación mínima de elementos necesarios para ir a un lugar de esa clase, que si eso no está hay que reclamarlo, hay que hablar con las autoridades, hay que hablar con los dueños, hay que hablar con la organización sindical que para eso está, y tratar de avanzar en esas situaciones. En los incendios anteriores, yo sé de compañeros que fueron en zapatillas a trepar para cubrir, o sea, una locura. Pero no ya porque pudiera alcanzar el fuego, sino porque iban a subir por un lugar que no había un camino apto para eso, iban a subir trepando, y si se caían, ¿quién se hacía cargo de eso? Entonces todo eso hay que establecerlo, hay que tratar de ir pensándolo, organizarse para trabajarlo. También es muy útil, y esto se puede hacer en conjunto, que en las zonas que sabemos que son fuentes frecuentes de esta clase de situación, las autoridades se organicen mejor la circulación de información, establezcan un centro de crisis para la comunicación, o sea que haya un puesto fijo en un lugar a salvo donde se reúna la información, y que el periodista no tenga que ir hasta el lugar del desastre, a 1 kilómetro, a medio kilómetro, a pararse al costado de una ruta a ver si engancha un bombero para que le cuente lo que está pasando. Si hay un centro de crisis, eso puede estar mucho mejor organizado. Un centro de crisis donde confluya la información de los bomberos, la información de defensa civil, la información del gobierno provincial, la información del gobierno municipal, la información de los hospitales, y que no dependa de la corrida personal a riesgo de cada uno la obtención de la información, de una información que tenemos derecho a acceder, que la población necesita. La población necesita saber qué hospital está más apto para recibir heridos o quemados. Bueno, nosotros tenemos la función de transmitir esa información. Bueno, que el Estado haga su parte para que podamos acceder. Mariana, ¿empiezo yo? Empiezo. Hay un par, porque uno va leyendo el chat y eso, hay observaciones ahí muy interesantes que, bueno, que necesitan tiempo de trabajo, pero que me hacen pensar en cómo me expresé, porque hay quien dice bueno, que digamos, nuestra apelación, que fue muy insistente a las fuentes científicas, también es una forma de elección, digamos, de a quién elige uno para informar, y que nos piden o proponen tomar en cuenta el conocimiento de los habitantes de cada zona, y su historia, y la experiencia que tienen en cada uno de los fenómenos que se producen. Yo estoy
por si se pensó que no estaba de acuerdo con eso, sí estoy plenamente de acuerdo. Lo que creo es que, digamos, la permanencia en un lugar da un conocimiento histórico de lo que en ese lugar sucede y da una serie de elementos de gran valía para interpretarlos. Pero es una parte de la información que se necesita para una cuestión de tan extremada complejidad. Yo leí en un medio del Bolsón una noticia sobre una medición de glaciares en el Cerro Perito Moreno, ¿está correcto? Y en hielo azul, ¿está correcto? Bueno, la noticia decía que hay una disminución de esos glaciares de 2,5 metros por año. Ahora, me imagino que un poblador que está en las inmediaciones puede tener una constatación de eso vivencial, se puede dar cuenta por intuición a simple vista, pero no creo que tengan los instrumentos que no deben ser ni muy accesibles para hacer una medición y hacer una cuenta y sacar una conclusión de la velocidad de esa destrucción. A eso me refiero o a eso intenté referirme cuando digo que hace falta cierto, no solo conocimiento, sino infraestructura científica para medir ciertas situaciones. Lo cual no es que no es un River Boca, no va en contra del conocimiento que los habitantes del lugar puedan tener. Y por último quiero decir que cuando nos referimos a la incidencia de intereses en el flujo de la información y a los condicionamientos que se puedan estar dando en el flujo de la información, es bastante cómodo y es una pintura de época hablar solo de la política, digamos, ¿no? O de la así llamada clase política. Yo exhorto a tomar en cuenta todos los intereses que pueden estar en juego, también los de los empresarios, los llamados inversores, los constructores de la zona que con la alegre expansión de un nuevo barrio hacen un buen negocio, pero no son ellos los que se van a poner a medir el impacto ambiental de ese nuevo barrio. Y ni siquiera quienes van a recibir esas casas van a decir, no, fenómeno, dámela, yo quiero estar ahí. Pero bueno, tiene que haber una mira, tiene que haber la conclusión sería que tiene que haber una conjunción y una mezcla, una mixtura de miradas para tener una conclusión seria de un determinado problema ambiental, como pueden ser los incendios, pero también la expansión urbana, también la expansión de ciertos cultivos, yo no sé. Por ahí hay pequeños productores que con toda inocencia están expandiendo ciertos cultivos, pero ¿quién está mirando el impacto ambiental de eso? Si está bien, si está mal, si hay que ir para otro lado. Bueno, esa complejidad es la que nos exige tanto, diríamos así, una gran multiplicidad de fuentes. Y ya te dejo, Mariana, porque no lo dije al principio, quiero agradecer la presencia, porque agradecimos a los organizadores y todo, pero la presencia también de los compañeros y las compañeras, que sabemos que si están acá es porque le quitaron tiempo a otra cosa, a otra obligación o a un momento de descanso, ¿no? Y la verdad que nosotros en la Defensoría lo valoramos mucho, pues sabemos que corren todo el día, de la mañana a la noche, entre el trabajo y las demás obligaciones, y tomarse el tiempo de estar estas 2 horas aquí es algo que creo que nos tiene que hacer sentir bien a todos. Así que muchas gracias por eso. Mariana. Un poco a lo que iba Gustavo también de las teorías conspirativas, de prestar atención cómo nosotros mismos estamos presas de nuestras propias burbujas. A nosotros también nos gustan las teorías conspirativas se venden bien, entonces es un momento de poner paños fríos y creer también en nuestro oficio, que podemos vender y llevar a las audiencias buenas historias sin necesidad de sumarnos a hechos no chequeados. Y ahí me parece que hay que sacar todo nuestro ingenio, y también no soslayar el tema de lo precarizado que está el periodismo, ¿no? Que en momentos donde tenemos herramientas por ahí soñadas de acceso a la información, bueno, todo se tiene que procesar en 2 minutos, y no es que le pasa por ahí a los medios más chicos, sino que también los grandes están
trabajando en una velocidad de que las informaciones tienen que ser tan rápido, tanto correr a la noticia, y bueno, la precarización, ¿no? Y también pensar en nosotros mismos, cómo caemos en esas tentaciones, ¿no? Reflexionar todo el tiempo sobre el oficio. Perfecto, bueno, muchas gracias Hugo, Mariana, muchas gracias a todos, a todas, a todos por responder esta convocatoria. El tema de la precariedad laboral y salarial es una preocupación nuestra siempre y nos organizamos también con este objetivo. Nosotros sabemos que una mejor calidad de trabajo, de salario, también repercute en el trabajo profesional que hacemos, y por eso insistimos no solo en la lucha sindical y gremial, sino también en acercar este tipo de propuestas. Esto surgió también en el marco de un grupo, un colectivo de periodistas de la provincia del Chubut, que venimos pensando y problematizando algunas coberturas y debatiendo estos aspectos, que está integrado por distintos compañeros y compañeras de la provincia, que nos enriquece y que tiraron como al pasar, dijimos, bueno, podríamos hacer una capacitación, y ahí salió y empezamos con este tema. La invitación queda abierta para seguir conectados, para seguir mejorando y sobre todo para ir creciendo y preparándonos como sociedad para seguir enfrentando este tipo de situaciones y problematizando no solo nuestras prácticas, sino también colaborar con las comunidades. Hace un mes que muchos vecinos y vecinas de la comarca no tienen servicios como corresponden, son servicios elementales, no tienen vivienda, y necesitamos seguir centrando la atención allí con preocupación para ocuparnos, pero también con calidad, y preocuparnos acerca de cómo vamos llamando la atención y seguimos colaborando con este proceso de reconstrucción, que es dificilísimo. Nosotros en Comodoro vivimos el tema de las inundaciones durante 2 años consecutivos y sabemos de qué estamos hablando. Todavía el proceso de reconstrucción está en marcha, así es que sabemos que este es un trabajo que no termina mañana y que va a necesitar de nosotros siempre trabajando con responsabilidad. Les agradecemos muchísimo este tiempo, la invitación a seguir comunicados, ahí dejamos los contactos, pero están nuestras redes sociales para seguir pensando incluso en otras actividades. Así que un abrazo grande y bueno, y ojalá pronto podamos volver a vernos y charlar un poco más sobre este tipo de temas y otros que pueden preocuparnos y ocuparnos. Un abrazo, que estén muy bien.